Yo, y yo pensaba que era la gripe y, y era el COVID, no sabía. Eh, pero también otras cosas también vinieron encima y seguí un poco enfermito con algunos exámenes que me tenía que hacer, pero gracias al Señor me he recuperado bastante y me siento mejor. Y ya espero que así siga y tomando más precauciones en distintas cosas que tengo que mirar. Ya, como dijo eh, el hermano Miguel ayer, cuando uno ya cumple los 60 cambian las cosas un poco y ya estamos en esa etapa. Los que no han llegado, veo algunos que todavía están más jovencitos que nosotros, pero ya te va a llegar, ya te va a llegar. Bueno, qué gusto de estar con ustedes. No sé si el joven Kevin que está ahí. ¿Es Kevin? Ya, hola Kevin. Qué gusto de saludarte y verte, querido hermano. Espero que tú estás bien. Eh, y los demás también. Me parece, vi unos videos y también los hermanos de ahí de San Felipe estaban practicando algunos coritos y unos himnos también, y ya me parece. Y no sé si Valesca, ¿tú estuviste también con ellos? Ya, qué bueno. Sí, porque sacaste un video. Qué bien. Bueno, espero que haya sido de bendición esa actividad. Bueno, nosotros estamos bien, gracias al Señor, y el Señor ha sido bueno con nosotros, como siempre, y y aquí ya entrando al otoño. Eh, la vez pasada que estuve con ustedes, no me acuerdo bien qué era, pero estaba en el libro de los jueces, creo, si no me equivoco, y vamos a continuar en los jueces, pero más adelante en el capítulo 8. Jueces, capítulo 8. Em, Ahora, nosotros, cuando leemos acerca de Gedeón, eh, la mayoría del tiempo cuando se predica un mensaje sobre Gedeón, los mensajes son más concentrados en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces. Y se entiende porque ahí a donde Gedeón es llamado, pero además de eso, no solamente llamado, pero él también un hombre que es llamado por Dios eh, eh, pero eh, también él es como se prestó a liderar el pueblo de Dios a la fuerza un poco. Y el Señor tenía que decirle que iba a estar con él. Y se sabe que los israelitas pasaron un tiempo bastante exitoso, con una victoria increíble que en proporción a, a, al, 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 a los soldados que tenían, no iban de una parte o de una perspectiva humana, no se podría realmente pensar que iban a ser victoriosos, pero gracias a Dios ellos fueron victoriosos y a Gedeón se le dio ese honor y él obedeció a Dios. Pero el capítulo 8 es interesante porque tiene varias cosas que creo que prácticamente nosotros podemos entender acerca de Gedeón. Y es más, adelante en su vida y ciertas cosas que son muy excelentes y ciertas cosas que vemos que en realidad no son tan buenas. Pero vamos a leer en el capítulo 8 y,
Y nosotros sabemos que uno puede, por decirlo, ganar la batalla, pero perder la victoria. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver aquí cómo ellos ganaron la batalla y se le entregó, pero hay mucho más después de la batalla que vivir correctamente. Cualquiera cosa en nuestras vidas, nosotros tenemos siempre cosas más adelante que enfrentar. Por ejemplo, si me permiten un ejemplo personal, en 2010, cuando yo era mucho más joven que ahora, eh, ¿qué pasó? Yo tuve ¿cómo se llama? Una operación de mi cadera derecha y tengo un prótesis. Y entonces eso fue una, una cirugía, una operación bastante grande. Y la manera en que que te operan, te ponen el, el, la pata por acá y te ponen la pierna así y ahí con martillo y toda la cuestión. Parece que cuando se hace ese tipo de operaciones es algo bien interesante, pero cómo tratan el cuerpo humano. Y, pero me hicieron la operación, pero más adelante mi responsabilidad era volver a usar mi pierna, volver a usar mi cuerpo en la misma manera en que yo estaba acostumbrado antes. Pero eso no era de un día para otro. Así son las operaciones, ¿verdad? De las rodillas, de las caderas, de los tobillos, y uno, o del brazo, lo que sea, ¿verdad? Y uno tiene que volver y tiene que hacer los ejercicios que realmente puede volver a usar esas cosas que antes usaba. Y a veces esos músculos, y hasta el día de hoy tengo un músculo que no está bien desarrollado como antes. Y a veces cuando me ven caminando, una persona me ha dicho, ¿usted está bien? ¿Le duele algo? Es porque estoy acostumbrado y eso es lo que pasa. Pero muchas veces en la vida es así, ¿verdad? Uno puede tener algo traumático o algo invasivo o algo especial de esta manera que se hace en la vida de uno, pero las secuelas y las consecuencias de eso siguen por mucho tiempo. Eso puede ser en las cosas buenas y obviamente en las cosas malas. Con Gedeón, él tuvo una gran batalla y en cierto sentido tuvieron una gran victoria. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en mi vida es que cada uno tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Pero pienso, hermanos, que lo más importante en nuestra vida es nuestra constancia. Eso no significa que siempre vamos a ser constantes o vamos a ser exitosos, pero nuestra constancia es muy importante y además de eso, cómo se comienza y cómo se termina la vida. La parte de la vida entre medio del principio y el término es cómo la vivimos, en el sentido como esto. Cuando uno va al cementerio y ve la vida de una persona y ve la fecha en que nació o comenzó a vivir esta vida, y ahí se ve dónde terminó la vida. Todos nosotros estamos en la parte que se ve en el medio.
Nosotros estamos en el guión. Ahí estamos nosotros. Y cada uno de nosotros estamos viviendo en el guión. Y una de las cosas que tengo pendiente o tengo y estoy consciente, mejor dicho, es cómo voy a vivir el resto de mi vida. ¿La estoy viviendo en una forma constante para el Señor? ¿O voy a ser alguna de esas personas que al final de su vida se aleja o se va o deja las cosas del Señor? Un gran pastor de los Estados Unidos, aprendí hace poco que él se volvió en católico al final de su vida. Eh, Fue algo sorprendente para mí. Un hombre que escribió coros e himnos, un hombre que era muy respetado, pero al final de su vida fue influido por ciertas cosas y terminó su vida aparte de lo que siempre había enseñado y siempre se había conducido con una integridad y un testimonio bastante respetado. Vemos en Gedeón un poco así, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta la vida y cómo vivió Gedeón al final. Pero habían ciertas cosas que él realmente vivió muy bien. Y vemos como él en el principio no quería tomar parte de lo que Dios quería para él, lo escogió para ser un juez de Israel y le dio éxito. Y vemos en esos capítulos 6 y 7 que he mencionado cómo él vivió su vida y cómo logró la victoria y fueron exitosos o victoriosos en la batalla. Pero eh, vemos primeramente cómo las distintas etapas de la vida de Gedeón, aquí se ven cuando él terminaba esta batalla en que el Señor le había dado esa victoria. Vamos a comenzar con el capítulo 8 y el versículo 1 a 3 vamos a leer primeramente. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Primeramente, vemos cómo Gedeón reaccionó con aquellos de la tribu, estos hombres de la tribu de Efraín. Es un poco, le puede dejar a uno un poco confundido. Y ahora, peleando contra el enemigo, siempre le va a consumir a una persona y va a tomar toda la energía y la atención nuestra para pelear en contra del enemigo. Pero vemos aquí que Gedeón, en el versículo 3, indica que los hombres de Efraín ya habían capturado y matado a Oreb y a Zeb, estos dos príncipes. Y es posible que una delegación de la tribu esperaron a Gedeón y ellos pensaban que iban a también recibir
todo lo que se distribuía después de las guerras. En esos tiempos, si había una guerra, en esos tiempos se distribuía, eh, eh, yo sé que en español hay alguna palabra, pero los frutos o las ganancias o las cosas, los premios, no sé en español qué nos dice aquí, eh, pero todo lo que se recibe después de la guerra, todas las cosas que se llevan del otro país. Y eso significa, pueden ser hasta eran personas, esclavos, a veces eran, y la mayoría del tiempo era ganado, era las ovejas, se llevaban todos los animales y se llevaba todo el oro, todo lo que cuando ellos capturaban a otro pueblo. Entonces, vemos cómo ellos vuelven y quieren conversar con quieren conversar con Gedeón acerca de esto. Y él, sabiendo que era un gran grupo, este grupo de Efraín, y era una tribu importante del pueblo de Dios. En realidad, en segundo lugar, en comparado a Judá. Y de los Efraínitas, o de Efraín, de la tribu de Efraín, eran hombres que realmente eran orgullosos, orgullosos de su tribu, eran respetados, por decirlo, en el pueblo de Israel. Y Gedeón era de la tribu de Manasa, ¿verdad? Una tribu mucho más pequeña, no tan destacada como Efraín. Y, eh, y eh, pero Efraín también, ellos se estaban, realmente dice que somos insultados por el hecho que ustedes no nos llamaron a la batalla para entrar a la batalla con ustedes. Pero uno dice, ¿por qué una tribu tan importante como Efraín seguiría a a un hombre de campo? En realidad, Gedeón, antes de ser el juez, el general, era un hombre que era un campesino, no era una persona importante, lo mirarían en menos. Y eh, sabemos que Efraín era uno de esos pueblos, una tribu, parte del pueblo que les gustaba tener un poco de preeminencia, les gustaba tener ese lugar. Sin embargo, cuando en el capítulo 3, o en el capítulo habían seguido al juez de ese tiempo, en capítulo 3, y también a Débora y también a Barak en el capítulo 5, pero no había ninguna garantía que iban a ayudar a Gedeón. Ahora, eh, cuando nosotros reflejamos cómo el ataque ocurrió, eh, era la sabiduría de Gedeón que, eh, que realmente dijo, no vamos a llamar a Efraín para que sean voluntarios con nosotros para esta guerra. No necesitamos de su ayuda. ¿Por qué? Acuérdense que habían varios que habían seguido a Gedeón y ¿qué había hecho Dios? Había había reducido la cantidad de soldados o de hombres que iban a seguir en la batalla. Los reducieron. Imagínese si en esos tiempos Efraín hubiera sido parte de, de ese conjunto de soldados. ¿Qué hubiera hecho Efraín si en un momento Gedeón les dice, ustedes se tienen que ir a casa porque Dios quiere que nosotros reduzcamos la cantidad de soldados? Él sabía cómo era. Entonces, en vez de llamarlos a juntarse voluntariamente, él dijo, mejor que se queden en casa,
porque Dios está haciendo su obra. Y entonces él dice a ellos, ¿por qué? Porque eran 300 soldados solamente que pelearon. Ellos hubieran sido dicho, o le hubiera dicho, y Gedeón, váyanse a la casa, no necesitamos de su ayuda. Pero Efraín, eh, ellos, eh, lo que ellos querían todo lo que se había ganado o todo lo que habían capturado el pueblo de Israel. Eh, Acuérdense, la cantidad de, eh, de la, ay, perdón, es que me estoy, estoy en medio del inglés y el español, por eso siempre me ellos estaban peleando contra otro ejército de o de aproximadamente 100.000 hombres. Entonces, imagínense todo lo que ellos habían traído como un ejército de 100.000 en comparación a un ejército de 300. Pero los que son de 300 iban a acumular todo lo que habían ganado con ellos perdiendo esa batalla contra 100.000 hombres. Imagínense todo el ganado, todo, todo, todo la parte material que se iban a llevar a casa. Iban a acumular una riqueza muy grande, hasta no solamente una riqueza tan grande, pero también una riqueza de animales, pero también de oro, de plata, de bronce, de todo lo que era material. Ahora, Efraín estaba criticando a Gedeón. Ahora, tenemos que recordarnos que David, el rey David, más adelante implementó una, una manera en que los israelitas podían repartir todo lo que, lo que se ganaba en ese momento. Vamos a ver en Primera Samuel, el capítulo 30. Primera Samuel, capítulo 30. Aquí es cuando David derrota a los amalequitas. Y aquí, cuando llegaron y habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos o cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie, perdón, a nadie, eh, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Bueno, saltemos hasta el versículo 21 y vamos a leer del 21 al 25. Y dice aquí, y vino David a los 200 hombres, porque habían hombres que habían salido de la batalla y después de derrotar a los amalequitas y llegaron, pero ya no podían seguir adelante y pelear, y se habían quedado los hombres. Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín. Esa es la palabra que buscaba. Del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen
y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de los que no has dado a Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los moriadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte de que el que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Entonces, eso fue algo que estableció David. Entonces, hasta ese momento, cuando los israelitas salían a pelear, el botín no se repartía con aquellos que no iban a la batalla. Y por eso vienen aquellos de Efraín. Y vienen. Pero ¿cómo responde? Esta es la parte práctica. Y volvamos a Jueces, hermano. Esta es la parte práctica en versículo 1 a 3. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde Gedeón? ¿Cómo responde? Él responde de una forma muy suave. Él responde en una forma más diplomático. Ahora, él era el general victorioso. Él era el héroe nacional del pueblo de Dios. ¿Y qué hace? Él podría haber usado su autoridad y su popularidad para enfrentar. ¿Pero qué hace? Hace algo distinto. Él, en su gentileza, en su sabiduría, él responde en una forma más suave. Como vemos, ¿qué he hecho yo comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado a vuestras manos a Oreb y Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Miremos brevemente a Proverbios 15 y el versículo 1. Proverbios 15 y el versículo 1. ¿Qué dice ahí? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, aquí está la lección práctica de Gedeón. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta de Gedeón, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es interesante como, como él responde en esta situación. Él sabía que cuando uno responde de esta manera o de una manera en que se declara la guerra entre hermanos y hermanas, esto puede destruir al pueblo de Dios. Esto puede destruir una iglesia. Esto puede destruir hasta una familia. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas, familias, que una persona me dice, sí, estos no se hablan, estos no se conversan. ¿Y por qué? Porque tienen un rencor el uno con el otro. Es triste, ¿no? Es triste. Pero aquí vemos cómo Gedeón responde y le ayuda a entender. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de nosotros busquemos cómo podemos vivir en paz con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares,
lo más que podemos hacer. No tiene que buscarlo, pero Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán deliciosos es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo miro a este capítulo 133 y veo ciertas cosas que habla de la naturaleza de Israel y habla de las cosas especiales de Israel. Habla del aceite, del óleo, del aceite que se ungiría sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre su barba. Ahora, cuando uno piensa en eso, no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos ungirían con aceite, un aceite de oliva, ¿verdad? Y que se baja por la cabeza hasta nuestra barba, si tendríamos una barba. Pero esto significaba algo muy especial, algo que simbolizaba la unidad y que simbolizaba como, y hasta el borde de sus vestiduras. Nosotros sabemos que en este momento en Israel, entre lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en ese país, no habla nada de la unidad, habla de la guerra. Se ve la guerra, se ve una falta de respeto, una falta de amor, una falta, y uno puede decir, se ve por ambos lados, ¿verdad? Empezaron los de Hamás, pero también han respondido los israelitas para defenderse, pero al mismo tiempo hay mucha gente inocente, niños y mujeres y hombres que no son parte de esa política, que han fallecido a manos de hombres malos. Es triste, pero vemos como la unidad es importante y Gedeón entendía esto cuando él les dice, Dios ha entregado vuestras manos. Miren lo que han hecho ustedes. Acuérdense que una respuesta blanda, una respuesta que demuestra respeto, puede, puede difundir o puede disminuir algo que se podría explotar. Busquemos maneras en que nosotros también seamos aquellos agentes de la paz, agentes del amor, agentes de la sabiduría del Señor, tal cual como en este momento fue Gedeón. Pero Gedeón seguía dos reyes y vemos en el capítulo, el versículo 4, más adelante de este capítulo, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Acuérdense que todavía siguen los 300 hombres, y siguen, y ellos, y cansados más, todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Zeba y Zalumna, reyes de Madián. Y los reyes de Sucot respondieron, ¿están ya Zeba y Zalumna en tu mano? ¿Para qué damos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado mi mano a Zeba y a Zalumna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre.
Y Seba y Salumna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército, de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nová y de Jogbeja, atacó el acampamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salumna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salumna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y se tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Salumna, cerca de los cuales me zahiristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano, Seba y Salumna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Ahora, cuando uno lee esto, piensa, uy, qué, qué, qué escenario tan feo, tan horrible. Pero tenemos que entender la mentalidad, también la cultura de esos tiempos. Ahora, vemos como aquí tenemos unos que tienen dudas, son escépticos, así se dice, escépticos. ¿Está bien la palabra o no? Escéptico, ya. Entonces ellos tienen sus dudas y se lo declaran a Gedeón. Y vemos como ellos están cruzando a Jordán y ellos están cansados. Estos 300 hombres, acuérdense, ellos pelearon contra 100,000, estos 300 hombres. Están muy cansados, hambrientos. Y llegan y eh, y estas dos tribus y medias que habían ocupado la parte este del Jordán, no se sienten tan cerca al pueblo de Israel como los demás, porque están al otro lado del Jordán, del río Jordán. Y eh, ellos no habían mandado ni un ejército o soldados para ayudar a Débora y Barak. En el capítulo 5 se ve eso. Y no se habían arriesgado su vida y ellos no hacían nada. Y los amonitas y los moabitas, que eran parientes de los judíos por medio de Lot, tampoco querían ayudar con alguna alimentación. Entonces nosotros sabemos que cuando esto pasa, Dios declara guerra. Se ve en el Deuteronomio 23 en eso. Ahora, es importante, una cosa muy importante, especialmente en el Medio Oriente y hasta el día de hoy, en estas culturas antiguas, la hospitalidad es muy importante. Ahora, la hospitalidad en Chile, la hospitalidad acá, también, pero tiene otra forma de ser en el día de hoy. En esos tiempos ellos no tenían los recursos ni los lugares a donde las personas se podrían quedar y ser y ser recibidos. Eh, entonces la hospitalidad y entregar de sus bienes para ayudar, sobre todo un ejército, sería lo más práctico y lo más común. Y es una de las leyes básicas del Medio Oriente. Y las costumbres demandan que las personas, cuando llegan los extranjeros, cuando llega un extranjero a su hogar y a sus pueblos, se debe extender la hospitalidad. Y también sabemos que en la iglesia, que vemos en el libro de los Hechos, también extendía la hospitalidad de aquellos que llegaban. Y es un ministerio que es muy importante.
Yo conozco muchas personas que tienen este don, el don de la hospitalidad. Algunos lo tienen más que otros, pero hay algunos hermanos que tienen realmente el don de la hospitalidad. Y es un don que se debe practicar y se debe desarrollar. Si un hermano o la hermana tiene ese don, o una familia tiene ese don, que se haga. Se lo digo por qué. Porque eh, realmente la asamblea crece cuando hay una hospitalidad de verdad. Ahora, lo que veo mucho con ustedes y también en San Felipe, que me gusta, la hospitalidad muchas veces se extiende y se hace de una forma práctica en el local. Eso ustedes lo hacen, es una forma en que todos se pueden juntar y también pueden también juntar la plata para comprar más para todos. Entonces, y también cuando hay hospitalidad y la persona va a la casa de un hermano, no todos pueden ir a ese hogar. Entonces, me gusta la manera en que están haciendo esto ustedes, hermanos, y quiero felicitarlos y animarlos a seguir esa costumbre. También vi las fotos de la tarde de los hermanos ahí, en los hermanos Aconcagua, Valle Aconcagua, estaban tomando once y en conjunto con lo que estaban haciendo en el día de hoy. Muy buena idea, hermanos. Eso es bueno y anima el pueblo de Dios. Pero aquí rechazaron y dijeron, nosotros no le vamos a dar ninguna cosa. Nosotros no le vamos a entregar ninguna cosa, porque nosotros dudamos que ustedes realmente van a ser victoriosos. ¿Y qué pasó? Bueno, vemos como estos hombres de Sucot eh, eh, dicen, nosotros no creemos que tienen la habilidad. Y ahora, si Sucot hubiera ayudado a Gedeón y Gedeón había fallado, los midianitas o madianitas volverían a Sucot para tomar venganza. Y por esa razón, ellos decidieron, nosotros vamos a quedarnos, y ellos a lo mejor en su mente, vamos a ser neutros. Si los pillan, pero si no, que sigan adelante porque ahí no nos pasa nada, porque nosotros no participamos en esto. A lo que vamos aquí, hermanos, ellos eran parte de la tribu de Israel, eran parte de lo que se debía establecer. Ahora, vamos ya el tiempo ya se va, pero vamos a saltar un poco aquí y para ver la comparación entre la manera en que los de Efraín fueron tratados y la manera en que estas dos tribus y medias, estas dos tribus, fueron tratados. Es una forma distinta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, sabemos lo que le pasó. Eh, y nosotros vemos como, primeramente, después de Peniel y también después de Sucot, ¿qué pasó? Él vuelve después de capturar a estos dos reyes. ¿Y qué dice? Y Gedeón, él vuelve y él había advertido a ellos, si ustedes nos han tratado mal, ustedes han desobedecido a Dios en esto. Dios dio la victoria a Gedeón y en forma triunfante retroceden y van a pasar por Peniel y Sucot. ¿Y qué pasa? Eh, ellos encontraron a un joven que les dio los nombres, que eran 77 líderes ancianos en Sucot, que habían rechazado la invitación de participar en una forma práctica de dar alimentos al ejército de Dios. Por
quedarse neutros, por protegerse. ¿Y qué pasó? Ahora, él, cuando Gedeón, cuando se consiguió los nombres, él mostró estos dos reyes al pueblo y a los ancianos, que ellos dijeron, nosotros no estamos seguros que, van, que van a pillar, que van a capturar a estos reyes. ¿Y qué pasó? Él les dijo, yo les voy a castigar. ¿Y qué hizo? Leamos de nuevo lo que hicieron, lo que hizo el Gedeón. Y volvió de la batalla y tomó a los ancianos en la ciudad, en versículo 16, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Imagínense, hombres maduros, hombres, 77 de ellos, y los tomaron y los castigaron. Ellos fueron humillados delante de sus familias, humillados delante del pueblo de Dios por ser egoísta, por no respetar a lo que Dios estaba haciendo entre medio de ellos. Dios había conseguido la victoria para Gedeón, y esa victoria siguió y siguió y siguió hasta el otro lado de Jordán. Pero ellos vieron que Dios, ellos tenían otra mentalidad, otro pensamiento. Ahora, al concluir en esto, vemos como este general, eh, este general Gedeón, cómo él llega y, y vemos cómo, ¿qué hace? Aquí vemos cómo Gedeón demostró a otro lado y cuando comparamos las dos maneras en que él trató, ¿por qué trató a Efraín en una forma con una respuesta blanda, una forma de diplomática, de como manipular su respuesta para que baje la temperatura del conflicto? Pero con estos otros que también eran tribus del pueblo de Dios, ¿por qué los trató en una forma eh, tan mala, por decirlo, realmente los castigó en una forma pública, los humilló? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, les quiero sugerir, hermanos, lo siguiente, que eh, a Peniel y también derrumbó la torre que había dicho que iba a derrumbar, ¿verdad? Derrumbó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad, los mató. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las ofensas eran distintas. Uno, las ofensas eran distintas. El orgullo de Efraín no era nada en comparación a la rebelión de Sucot y Peniel. Esa era la diferencia. Uno era orgullo y en realidad él los protegió más por el hecho que no los había llevado a la batalla en el principio, pero ellos sí habían participado en una forma u otra. Ellos no iban a disfrutar del botín, eso es lo que ellos buscaban, pero él bajó la temperatura del conflicto, por decirlo así. Pero con los otros, él hizo otra cosa. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos? Vemos cómo Peniel y Sucot se habían rebelado. Ahora, ellos no se habían rebelado no solamente contra Dios, pero también el líder que Dios les había dado, este juez Gedeón. Y ellos en realidad eran como
traidores en su propia nación. El pecado era distinto, el orgullo y la rebelión. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuando somos líderes, cuando tenemos algún liderazgo. Ahora uno dice, en la asamblea, no, pero aquí hay mucha gente que tiene autoridad. Aquí tenemos la hermana Valesca. Ella es la autoridad en la casa de ella. Ella también tiene que discernir cuándo tiene que dar una respuesta blanda en una cierta situación, hasta con los hijos, y cuándo se debe castigar, cuándo uno debe actuar de esta manera o de la otra manera. Tenemos que pedir al Señor por sabiduría, y esto es lo que Gedeón tenía. No llegamos al lugar a donde quería para ver la manera en que vivía y la manera que terminó su vida Gedeón. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero a lo que voy aquí, hermanos, la diferencia en la actuación y la manera en que actuó Gedeón venía a raíz de su conocimiento de lo que era importante delante de Dios. El pecado del orgullo, el pecado que tenía Efraín, es que ellos querían el botín. Ellos que eran orgullosos, ellos querían participar en la pelea. Estos otros ni querían participar y en realidad ni tenían respeto para Dios y lo que había hecho ya a través de Gedeón, y también no tenían respeto ni reverencia para Dios y tampoco para Gedeón. Y por eso Gedeón tenía el don del discernimiento y vio la distinción entre estos dos grupos. Ellos tenían el corazón duro y ellos sufrieron las consecuencias de esta rebelión en contra de Dios. Y vemos como estos hombres, estos 300 hombres de este ejército tan pequeño, se habían arriesgado la vida, para la protección y para la protección del pueblo, y estos hombres no lo habían apreciado. Tenemos que siempre tener esa parte de nuestra mente y discernir lo que es lo correcto delante de Dios. Y esa era la diferencia. ¿Y cómo respondió Gedeón? En un momento, las palabras blandas. En otro momento, la justicia. Que seamos sabios, hermanos, en cuanto a nuestras respuestas, en cualquier situación. Cuando tenemos que tomar decisiones que realmente reflejan la justicia de Dios, que seamos sabios en la manera en que respondemos y que aprendamos de Gedeón. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, cuando vemos prácticamente cómo Gedeón respondió a Efraín y cómo respondió a los hombres de Sucot y Peniel, vemos, que él tenía el conocimiento de tu sabiduría y también lo lo que él veía delante de ti y tu voluntad. Gracias, Padre, por estas lecciones de un tiempo totalmente distinto a lo nuestro, pero podemos aprender de cómo actuó Gedeón. Ayúdanos a discernir cuando tenemos que responder en formas más blandas, más suaves, y discernir la situación y el corazón de las personas en comparación a cuando realmente es rebelión y cuando es en contra de ti. Ayúdanos a discernir eso, Señor, en las respuestas que hacemos y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Gracias, Padre, por estos momentos que hemos pasado.
que tú bendigas a cada uno y que lleves en bien a todos los hermanos. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo que dio su vida y gracias por el perdón de pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.